Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Saluda una vez más Gerson Anaya. Gracias, hermanos, amigos, por continuar viendo estos videos y estudiando para poder conocer más sobre las Escrituras y sobre nuestro Salvador, el Señor Jesús. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar a una semana más. No vamos a perder mucho tiempo. Traiga su lección, traiga su Biblia, algo con que apuntar. Y vamos a orar todos juntos, así podemos buscar la dirección de nuestro Dios. Me acompañan, por favor. Señor, queremos agradecerle una vez más porque el privilegio es nuestro, Señor, de poder estar en sus caminos. Pedimos el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, pero también pedimos, Señor, que nos ayude a entender y a comprender estas lecciones, que puedan ser, Señor, de beneficio para nuestro caminar, para beneficio de poder, Señor, buscarle día a día. Gracias, Padre, por todo lo que nos da. Bendiga a aquellos que van a ver este video, tal vez en un tiempo futuro, que usted pueda estar con ellos y también les ayude a comprender. Todo, Señor, se lo pedimos, se lo agradecemos. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, gracias, hermanos. Me acompañan para poder estar aquí y estudiar una vez más. La esperanza del Antiguo Testamento es el título para esta semana y el versículo de memoria lo vamos a encontrar allí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 17 y versículo 19. Así que acompáñenme a leerlo todos juntos, por favor, con su Biblia. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. La esperanza del Antiguo Testamento no se funda en las ideas griegas sobre la inmortalidad natural del alma, sino que se basa en las enseñanzas bíblicas de la resurrección final de los muertos. Pero la pregunta es, ¿cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? ¿Cómo puede recuperar su identidad a alguien que ha fallecido, quizás hace siglos, incluso hasta milenios atrás? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida. ¿Estamos vivos y disfrutando de la vida que Dios nos concede todos los días? En el principio, Dios trajo la vida a la existencia a partir de la no vida, mediante el poder de su palabra. Entonces, si Dios al principio pudo crear la vida en la tierra de la nada, ¿por qué deberíamos dudar de su capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? Es por eso que esta semana reflexionaremos sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento, con especial énfasis en las declaraciones de Job, de algunos salmistas y de los profetas Isaías y el profeta Daniel. Vamos entonces a entrar de lleno a el día domingo. He de ver a Dios. Para entrar en ese contexto, vamos a leer ese versículo que se encuentra en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, que es un versículo muy bonito que nos da esperanza. Pero vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor.
Versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y lo vamos a comparar con el capítulo 1 y versículo 18 de Juan, que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 también dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias Job esperaba ver a Dios? Si nosotros leemos atentamente ese versículo que acabamos de ver de Job 19, comprobamos ahí de que Job está hablando de cuando él esté descansando, esperando la segunda venida del Señor. Y la vida no es justa. Comprobamos esto especialmente cuando vemos que hoy en día y también en el pasado, muchas de las personas buenas sufren a veces injustamente y los injustos prosperan. Por ejemplo, Job era perfecto y era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo declara el libro de Job capítulo 1 y versículo 1. Y aún así, con toda esa perfección, siendo recto, teniendo temor de Dios y apartándose del mal, aún así, Dios permitió que Satanás lo afligiera de diversas formas, pero formas calamitosas. Físicamente le llegó una dolorosa enfermedad, le devastó el cuerpo, o sea, lo consumió prácticamente, lo afligió. Ha de haber sido una enfermedad terrible y horrible. Le devastó su cuerpo. Pero también materialmente, él perdió gran parte de su ganado y de todas sus propiedades. Ahora, de su casa, perdió a sus siervos y hasta incluso a sus propios hijos. Y emocionalmente, Job estaba rodeado de amigos que lo acusaban de ser un pecador impenitente que se merecía lo que estaba pasando. Todo esto lo puede encontrar en el libro de Job capítulo 1 y también en el capítulo 4. E incluso en el capítulo 2 y el versículo 9, su propia esposa le dijo, aunque retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora, Job no se percató de que se había convertido en el epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás. Afligido por esas luchas, Job incluso llegó a lamentar estar vivo y deseó no haber nacido nunca. Sin embargo, manifestó abiertamente su fidelidad incondicional a Dios con la palabra, aunque Él me matare, en Él esperaré. Allí en Job 13, versículo 15. Aunque se imaginaba que pronto su vida terminaría, conservó la confianza en que la muerte no tendría la última palabra. Firmemente convencido declaró que aunque muriera, algún día se levantaría y él mismo, o sea, el mismo Job, vería a Dios en su propia carne, como lo leímos en el capítulo 19, versículo 25 y 27. Esta es una vislumbre inconfundible de la resurrección. Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia, hermano. Rodeado de enfermedad, rodeado de dolor,
de un colapso económico, del reproche social y de la crisis emocional, Job aún podía anhelar el día en que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor. En realidad, la declaración de Job sobre la resurrección estaba llena de la misma convicción que siglos después, Marta, la hermana de Lázaro, le expresara a Jesús y le dijera: yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección del día postrero, allí en Juan capítulo 11, versículo 24. Job, al igual que Marta, tuvo que reclamar esta promesa por fe. Aunque a diferencia de Job, Marta pronto recibió una poderosa evidencia de lo que había creído. La pregunta para nosotros es, después de leer y estudiar este pasaje, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios aún en medio de las duras injusticias de esta vida? ¿Cómo podemos mantener esa fe y esa firmeza que Job tuvo? Creo que la respuesta, mis amigos y mis hermanos, la da el libro de Job, allí en el capítulo 1 y versículo 1. Buscando a Dios, siendo temerosos de Él, siendo rectos. Esa es la manera como nosotros podemos llegar a tener esa plena confianza en Dios. Yo sé que muchos han perdido seres queridos con esta pandemia. Pero si descansaron en el Señor, hay una esperanza que un día ellos también podrán mirar a Dios con sus propios ojos, así como lo aseguró Job en este estudio de este día domingo. Vamos entonces a pasar al día lunes. Y el día lunes nos habla del poder del Seol. En el Salmo 49, el salmista llega a estar tan seguro de su resurrección final. Usted puede leer eso en el capítulo 49 de Salmos y el versículo 15. En contraste con quienes perecieron sin seguridad, el salmista dice que él está seguro de que va a resucitar. ¿Saben que el Salmo 49 habla de la falsa confianza de los necios que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan? Usted puede encontrar eso ahí en el Salmo 49, versículo 6. Quienes le dan nombres a sus tierras y viven solo y únicamente para bendecirse a sí mismos. Actúan como si sus casas y su propia gloria fueran a durar para siempre, como si fueran eternos. Pero los necios, dice el Salmo 49:12, pero los necios olvidan que su honor se desvanece y que perecen al igual que las bestias del campo. En el versículo 14 del Salmo 49 dice que como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. O sea que irán, como Job lo declaró allí en Job 1:21, ¿verdad? Que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya. Hay mucha gente, muchos millonarios han perecido. La muerte les hizo llegar desnudos, sin nada. Y el salmista señala que tanto el necio como el sabio mueren y dejan sus riquezas a todos, dice allí en el Salmo 49:10. O sea que dejan todo y se lo dejan a otros. Pero existe un contraste radical entre ellos, porque por un lado está el necio que perece aunque trate de encontrar seguridad en las posesiones y en todo lo que haya logrado.
En contraste, el sabio contempla más allá de la mortalidad humana y la prisión de la tumba. El sabio contempla la gloriosa recompensa que Dios le tiene reservada. Ahora, con esta percepción en mente, el salmista pudo decir con confianza: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49:15. Conforme a la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración no sugiere que al momento de morir el alma del salmista volaría inmediatamente y estaría en el cielo. El salmista simplemente dice que no permanecerá para siempre en la tumba y que llegará el momento en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. Una vez más se describe la certeza de la resurrección futura, que aporta esperanza, que aporta seguridad, que aporta un sentido a esta existencia actual. Por lo tanto, el sabio recibirá una recompensa mucho más gloriosa y eterna que la que el necio podría reunir para sí en esta corta vida. No importa cuántos bienes el necio logre reunir aquí, no importa cuántos placeres el necio logre tener aquí. Con todo y eso, no se compara con la recompensa gloriosa y eterna que nos ofrece el Señor. No sé si ustedes pueden mirar a su alrededor y pueden mirar a veces a personas que confían en sus riquezas, que confían en sus logros. Y esto, hermanos, parece una locura. Porque fijar nuestros ojos en la cruz nos puede proteger de caer en ese mismo error de confiar en nuestros logros y en nuestra riqueza. Hay que recordarnos siempre de que no importa qué tan rico lleguemos a ser en esta tierra, no importa cuántos logros lleguemos a tener en esta tierra, esto es bien pasajero. Como la Escritura dice, como una neblina, como un vapor que hoy está y al rato ya no es. El día martes nos habla de los abismos de la tierra. Y para entender esto, vamos a ver qué quiso decir el salmista en el Salmo 71 y el versículo 20, cuando le pidió a Dios que lo levantara de los abismos de la tierra. Mire cómo dice el Salmo 71, 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Qué seguridad con la que habla el salmista aquí. Acabamos de ver que en el Salmo 49 encontramos una conmovedora expresión de esperanza en la resurrección, en contraste con la falsa seguridad del necio que confiaba en sus riquezas. En el Salmo 71, el salmista busca seguridad y esperanza en Dios. Mientras él está rodeado de enemigos y acusadores falsos, que incluso le dicen que Dios lo ha abandonado. Mire lo que dice el versículo 10 y 11 del Salmo 71. El salmista dice, porque mis enemigos hablan de mí, y los que me acechan el alma consultan juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien lo libre. Y en medio de las pruebas, el salmista encuentra consuelo, encuentra seguridad al recordar cómo Dios lo cuidó en el pasado. En primer lugar, se da cuenta de que Dios lo sostuvo desde que nació e incluso desde que lo sacara del vientre de su madre. Usted puede leer eso
en el Salmo 71 y versículo 6 que dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Luego el salmista reconoce que Dios le enseñó desde su juventud. Salmo 71, 17 dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Con la certeza de que Dios era su roca y su fortaleza, el salmista le suplica, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Salmo 71, versículo 3. Y continúa diciendo, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares. Salmo 71, 9. 71, 12 dice, oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Y luego el salmista agrega, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantaré de los abismos de la tierra. La expresión abismo que se utiliza aquí, abismos de la tierra, podría entenderse literalmente como una alusión a la futura resurrección física del salmista. Pero el contexto parece favorecer una descripción metafórica de la condición de profunda depresión del salmista, como si la tierra se lo estuviera tragando. Por lo tanto, podríamos decir que aunque básicamente se trata de lenguaje figurativo, también contiene una sugerencia de la resurrección física del salmista. En definitiva, lo importante aquí es captar que sea cual fuere nuestra situación, Dios está allí, Él tiene interés y en última instancia, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús después de nuestra resurrección a su regreso. Mis amigos, mis hermanos, todos hemos tenido terribles momentos de desánimo. Sin embargo, el hecho de enfocarnos en las formas en que Dios estuvo con nosotros en el pasado nos puede ayudar a seguir adelante con fe y confianza en los momentos en que Él aparentemente está lejos. Recuérdense que Dios está ahí todo el tiempo. Si lo creemos por fe, nos ayudará a recordar cómo Él nos ha librado en el pasado de cosas terribles y cómo nos ha bendecido. Y si lo hizo en el pasado, yo les aseguro, por lo que la Escritura enseña, que el Señor lo continuará haciendo en el presente y en el futuro. El día miércoles habla de tus muertos vivirán. Vamos a leer allí en el libro de Isaías, busque el capítulo 26 y vamos a leer versículo 14 y versículo 19. Versículo 14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ahora el versículo 19, mire cómo dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Aquí podemos mirar un contraste entre los que perecen para siempre de Isaías 26:14 y los que recibirán la vida eterna, Isaías 26:19. El libro de Isaías presenta un gran contraste entre la majestad de Dios y nuestra fragilidad humana.
Y aunque somos como la hierba que se seca y la flor que se marchita, la palabra de Dios permanece para siempre, dice Isaías 46:8. Sin embargo, a pesar de nuestra pecaminosidad humana, la gracia salvífica de Dios está disponible para todos los seres humanos. Y es eficaz incluso para los gentiles. Le declaraba allí en Isaías 56 que abrazaban su pacto y que guardaban sus días de reposo. Isaías 26 contrasta los distintos destinos de los impíos y de los justos. Por un lado, los malvados seguirán muertos y no volverán a vivir jamás, al menos después de la segunda muerte, mencionada ahí en Apocalipsis 21 y versículo 18. Serán completamente destruidos y toda su memoria perecerá para siempre. Isaías 26 y versículo 14 menciona esto. Este pasaje subraya la enseñanza de que no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen por allí vivos después de que mueren. O sea, después de que una persona muere, no caigan en esa trampa del enemigo que creen que los espíritus andan por ahí, que las personas continúen conscientes, mirándonos desde cierto lugar, ya sea muchos creen que desde el cielo te están mirando para abajo o te están cuidando. Esas no son enseñanzas bíblicas. La Biblia enseña que dormimos y descansamos y hay una resurrección de los que creyeron en Cristo y hay una resurrección de los que rechazaron a Cristo. Hablando de la destrucción final de los impíos, que por cierto se tendrá lugar posteriormente, Dios declaró en otra parte que se quemarán por completo y no quedará ni raíz ni rama de ellos. Y en Malaquías capítulo 4 y versículo 1. Por otro lado, los justos muertos resucitarán de la muerte para recibir una bendita recompensa. Isaías 25 resalta que Jehová el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de todos los rostros. Isaías 25:8. Y en Isaías 26 encontramos estas siguientes palabras que acabamos de leer. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Isaías 26:19. Todos los justos resucitados participarán de la alegre fiesta que Dios preparará para todos los pueblos. La resurrección final reunirá a todos los justos de todas las edades, incluyendo a tus seres queridos que ya murieron en Cristo Jesús, que ya descansan en Cristo Jesús. Ahora imagínense, hermanos y amigos, si nosotros no tuviéramos esta esperanza, no tuviéramos ninguna seguridad ni razón para pensar que nuestra muerte no es más que el fin de todo para nosotros. Y peor aún, que todos nuestros amados desaparecerán y pronto será como si nunca hubiéramos existido, como si nuestra vida nunca hubiera significado absolutamente nada. ¿Cómo se contrasta este destino en el que nosotros creemos con este que acabamos de leer? Con la esperanza que tenemos de que Cristo regresará por nosotros. Los que duermen en el polvo, dice el día jueves. Como nosotros veremos en el Nuevo Testamento, también se habla mucho de la resurrección de los muertos. Y como ya vimos, la idea de la resurrección también aparece en el Antiguo Testamento. Y la gente en los tiempos del Antiguo Testamento ya tenía la misma esperanza de la resurrección final que nosotros tenemos. Por ejemplo, Marta, que vivió en la época de Jesús, tenía ya esa esperanza. Sin duda, en ese entonces los judíos tenían cierto conocimiento
de la resurrección de los últimos días. Y no todos los judíos creían en esto. Al leer el libro de Daniel, capítulo 12, hay esperanza de resurrección. Allí en los mismos escritos de Daniel, de ese gran profeta, en el capítulo 12, y el versículo 1 dice que se refiere a Miguel, el gran príncipe, cuya identificación ha sido muy controvertida, como cada una de las grandes visiones del libro de Daniel. El libro de Daniel, cada una de las visiones culmina con la manifestación de Cristo y su reino. Y lo mismo debería ocurrir con respecto a este pasaje específico. En el libro de Daniel encontramos alusiones al mismo ser divino como el príncipe de los ejércitos, ahí en Daniel 8:11. El príncipe de los príncipes, Daniel 8:25. El Mesías príncipe, Daniel 9:25. Y finalmente como Miguel, el gran príncipe, en Daniel 12:1. Por lo que también debemos identificar a Miguel como Cristo. Todos los pasajes del Antiguo Testamento, considerados hasta el día de hoy, hablan de la resurrección de los justos. Pero Daniel 12 habla de una resurrección de justos e injustos. Cuando Miguel se levanta, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice Daniel 12:2, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos consideran que este versículo habla de una resurrección especial de algunas personas, tanto fieles como infieles, en la venida de Cristo. Dice Daniel 12:2, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, todos los que murieron en la fe del mensaje del evangelio salen glorificados de la tumba y escuchan la voz de Dios y escuchan a todos ese llamado porque conocen la voz de su pastor. Se recuerdan que el mismo Señor Jesús habló que sus ovejas conocen su voz. Todos los que fueron fieles, que no traspasaron las leyes de Dios, que no traspasaron su santa ley, que fueron fieles, obedientes, todos esos salen de la tumba y son glorificados. Sin embargo, los que se burlaron, que se rieron de la agonía de Cristo moribundo en la cruz, los que se opusieron, ¿verdad?, violentamente a la verdad que él predicaba y a la verdad de su pueblo hoy en día. Todas estas gentes son resucitadas para verlo a él cuando venga en gloria y para que vean el honor conferido que se les dará a los fieles obedientes. La ciencia moderna enseña que toda materia está compuesta de átomos y a su vez conformados por dos partículas más pequeñas. Entonces, si la ciencia del mundo físico son quarks y la esencia son quarks y leptones, ¿no podría el Dios que no solo creó este mundo, sino también lo sostiene, simplemente configurar todos estos leptones y estos quarks cuando llegue el momento de nuestra resurrección? Fíjense que el ateo Bertrand Russell preguntó qué sucedería con aquellos a quienes los caníbales se los comieron.
porque sus cuerpos ahora serían parte del ADN de los caníbales. Y burlándose decía, ¿a quién le va a corresponder entonces la resurrección? Pero si utilizamos, ¿verdad?, esta suposición de que simplemente Dios va a tomar quarks y leptones, o sea, los bloques de acuerdo con la ciencia de construcción, que son el fundamento de la existencia según la ciencia. Y sobre esa base de información que procede Dios, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, nos reconstruye a partir de esos quarks y leptones que nos resucita. Dios no necesitaría hacer todo ese montón de cosas. Dios simplemente podría llamarnos a la existencia. Y al margen de cómo lo haga Dios, el Dios que creó el universo, Él puede volver a crearnos lo que promete hacer en la resurrección de los muertos. El dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada. Y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surca para la victoria eterna, cada santo que duerme será conservado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre. Y es mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían, y porque fueron participantes de la naturaleza divina, ahora van a ser resucitados, seremos resucitados de entre los muertos. Saben que Cristo desea que todos poseamos en abundancia la gracia del cielo. Él quiere que nosotros tengamos gozo y que el gozo propio nos alcancemos la plenitud de haber conocido a Dios. Que nos gocemos en que somos hijos de Él. La mano de Dios está para bien sobre todos aquellos que lo buscan. Pero su poder y su ira están en contra de los que abandonaron su llamado y los que llegaron a confiar en la amistad con el mundo. Dios te está haciendo un llamado hoy en día. No confíes en ti mismo, no confíes en tus riquezas, no confíes en tus logros. Confía en Dios y permite que esos logros y esas riquezas sean bendecidos por el Señor. Y que a la misma vez tú puedas bendecir a otros. Muchas gracias, mis amigos, mis hermanos, por haber llegado a este estudio, por haber estudiado esta semana. Si por ahí a veces no siente deseo de leer la Biblia o de orar, pídale a Dios que le ponga en su corazón el hacerlo. Recuérdese que ya no queda mucho tiempo. Cristo regresa pronto. Y unos serán resucitados y glorificados y serán llevados para vivir con Él para siempre. Pero lamentablemente otros que han decidido confiar en sí mismos, que han decidido confiar en sus riquezas, confiar en lo material, serán resucitados para perdición, para destrucción. Es hora de buscar al Señor. Hoy es el día de salvación. Que el Señor me los bendiga, hermanos, amigos. Cuídense mucho. Y recuerden, estaremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite. Y si Él no ha regresado.
Pero también recuérdense que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. El Señor me lo bendiga mucho.